por los hombres, que apenas tenga una piedrilla y se funde en un abrazo de Dios les bendiga, hermanos, nuevamente. Es un placer nuevamente estar con ustedes para estudiar la palabra de nuestro Dios. Les invito, hermanos, a que hagamos una oración nuevamente a nuestro Dios, así como estamos. Oremos. Amantísimo Dios y buen Padre que estás en los cielos, nos dirigimos ante tu presencia, Padre, este grupo de hijos tuyos en esta hora. Queremos agradecerte por la oportunidad que nos das de abrir tu libro santo. Y ahora, nuestro Dios, pedimos que abras nuestra mente, nuestra comprensión, y que juntos, nuestro Dios, podamos edificarnos en el mensaje de tu palabra. Bendice a este siervo tuyo para que sean palabras de lo alto y podamos así, nuestro Padre Santo, edificarnos en este día. Perdona nuestras faltas que hemos cometido delante de tu presencia, pues te pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en la carta a los Corintios, en la primera carta, donde estamos teniendo nuestra clase. Capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra de nuestro Padre Celestial, hermanos, capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hablar del capítulo 1, versículo 10, hermanos, al 17, es, hermanos, encontrarnos con una vereda muy amplia, muy ancha, hermanos, para hablar acerca de un problema dentro de la iglesia. Hablar del capítulo 1, versículo 10 en adelante, hermanos, hasta el versículo 17, o sea, en pocas palabras, 7 versículos, es hablar, hermanos, acerca del terrorismo, hermanos, que se encuentra dentro de las congregaciones. Es hablar, hermanos, acerca de uno de los grandes problemas que tiene la iglesia hoy en día, que es, hermanos, la división. El cáncer, hermanos, que ha carcomido, hermanos, a cientos y cientos de congregaciones. El cáncer, hermanos, que ha acabado con las congregaciones y la unidad y la unificación. Muchas veces decimos, hermanos, que estamos unidos en Cristo. Hasta podemos hacer eslogan, videos, fotos, etcétera, acerca de esto, hermanos, ¿verdad? Acerca de la unidad en Cristo. Y podemos decir que estamos unidos en Cristo. Pero ciertamente, hermanos, nos hemos encontrado con que no. Con que la desunidad, hermanos, está al pie de la letra siempre en nuestros días. El apóstol Pablo, hermanos, ataca este problema en el cual cada uno de nosotros, hermanos, debemos enfatizar y no pasar desapercibido. Uno de los más grandes problemas, no era el único, hermanos, problema que tenía la iglesia en Corinto. Recuerde, la iglesia en Corinto tenía muchos problemas, pero uno de los problemas, hermanos, principales que estaba acabando, hermanos, con la congregación, es esto, hermanos, la división. No es tanto la inmoralidad, que aunque también es pecado, hermanos. No era tanto, hermanos, el problema doctrinal que había, hermanos, entre ellos, referente a la comunión, a la cena. No era eso. Más bien, hermanos, lo que estaba acabando con la congregación en Corinto era la división. Y el apóstol Pablo, como siempre lo ha sido, hermanos, ha sido inspirado por el Espíritu Santo, hermanos, nos ha traído estas bellas palabras a nosotros de una manera tan sencilla, de una manera tan eficaz, hermanos, para que la iglesia hoy comprenda, hoy entienda esto. En esta tarde, hermanos, vamos a hablar de este tema. Creo que solamente voy a alcanzar a ver este versículo 10 debido a la importancia que tiene, hermanos, de mirar este tema. La división. Eso es de lo que nos va a hablar, hermanos, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10 al versículo 17, la división. Hoy es lamentable oír por ahí, hermanos, en muchas partes decir o maquillar tal palabra. En lugar de llamarle división, hermanos, le han llamado crecimiento. Y han apapachado a los divisionistas, hermanos. Los han acogido, hermanos, como grandes siervos de Dios, como grandes hombres de Dios. Yo no digo que no prediquen la palabra. Pues sí predican.
El problema es que no se han arrepentido de su pecado de la división. Y hoy, hermanos, la división, según lo que vamos a estudiar, hoy en nuestra actualidad, hermanos, hoy en nuestros días, la división le han llamado crecimiento a la división. Mire bien, podemos ser, hermanos, vamos a decir en nuestra localidad general, podemos ser 30 congregaciones en el año 2017. Para el año 2020 podemos llegar a ser 40 congregaciones. Para el año 2017 podemos llegar, estoy poniendo solamente números simbólicos, 2,000 cristianos, hermanos. Y para el año 2020 seguimos siendo 2,000 cristianos. Oh, pero hemos dicho, hermanos, que cuánto ha crecido la iglesia. Ha crecido bastante, porque en el año 2017 éramos 30 congregaciones. Pero en el año 2020 somos 40, Martín, 40 congregaciones. Lo están viviendo el crecimiento, hermanos, por el número de congregaciones, no por el número de cristianos, porque al final de cuentas seguimos siendo los mismos. ¿Qué ha pasado entonces, hermanos? Bueno, pues las congregaciones las han dividido. Las han hecho pedacitos, hermanos. ¿Para qué? Para hacer ver supuestamente que la iglesia ha crecido. Eso es lamentable, hermanos. Y se ha maquillado el pecado, se ha maquillado la división como crecimiento. La división no es crecimiento, hermanos. Dios jamás va a utilizar la mutilación de su cuerpo, hermanos. Dios nunca va a utilizar, hermanos, la mutilación del cuerpo de Cristo para hacer que esto crezca, hermanos. Jamás de los jamases. Dice la Escritura, hermanos: os ruego pues, hermanos. Os ruego pues, hermanos. Fíjese la rogativa de Pablo, hermanos. Tan grande era así el problema, que el apóstol Pablo, hermanos, hace una rogativa. Os ruego pues, hermanos. La palabra ruego, hermanos, viene del término griego parakaleo. Y esa palabra quiere decir, hermanos, alentar, infundir ánimo, suplicar. Le está suplicando a la hermandad antes, hermanos, de comenzar a informarles el problema por el cual a él le habían dicho que existía, según el versículo 11, donde dice que ha sido informado por los de Cloé. Antes de comenzar a hablar acerca de la división, hermanos, el apóstol Pablo comienza el camino para poder, hermanos, exhortar a la hermandad. Comienza a abrir el camino, y de una manera respetuosa, de una manera animosa, de una manera cristiana 100%, que es lo que usted y yo debemos de hacer siempre, hermanos, cuando vamos a exhortar. No de una manera prepotente, hermanos, de una manera iracunda, donde nos creamos más que la persona que vamos a exhortar, donde nos creamos más santo que el otro, hermano. No, Pablo dice: os ruego pues, hermanos, de una manera tan significante, hermanos, tan simple, pero hace una súplica el apóstol. ¿Sí, hermano? Como humillándose también y rogándoles, ¿verdad? Sí, claro. Porque imagínense cómo hubiera llegado si hubiera sido un hombre altivo el apóstol Pablo. Les hubiera dicho pecaminosos, yo no sé, hermanos, ¿verdad? De qué manera hubiera llegado, porque la congregación en Corinto era una de las congregaciones más problemáticas, hermanos, de aquel tiempo. Pero él se humilla, hermanos, a tal grado de decir y de pedir una rogativa: les pido, les ruego, les suplico, les animo, hermanos. De una manera tan sencilla, hermanos, tan eficaz. Esto, hermanos, es una forma tan usual de Pablo, hermanos, para dirigirse a la hermandad. Cuando va, hermanos, a exhortar, cuando va a hablar en contra de algunas cosas que tienen las congregaciones, que él, hermanos, estableció. Y la rogativa hoy es la misma, hermanos, para las iglesias que están en división. Es la misma rogativa, hermanos. Pero mire bien, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: por Él. ¿El nombre de quién, hermanos? Fíjese bien, tenemos que entender esto. Por el nombre de nuestro
Fíjese bien. La rogativa que hace el apóstol Pablo, hermanos, no es una rogativa humana. La rogativa que hace Pablo, hermanos, no es una exigencia humana. Lo que él va a hablar tiene autoridad, no autoridad humana. Hoy, hermanos, cuando se presenta la escritura delante de los hermanos, delante de aquellos, porque estamos hablando de hermanos, no estamos hablando de que la exhortación es para la gente del mundo, hermanos. Hoy en la actualidad, cuando se presenta una exhortación para aquellos hermanos que se encuentran en la división, y cuando le dices a otro, oye hermano, ten cuidado, porque aquel hermano que viene contigo ha causado división. No pasa nada, hermano, no importa, el hermano predica bien bonito. Y luego te empiezan a señalar y dicen, no, el que anda diciendo cosas raras eres tú, porque el hermano predica bien bonito. La forma, hermanos, de ver que Pablo está hablando no por él, sino por autoridad de quién. Os ruego, pues, hermanos, ¿por qué? ¿Sabe usted qué significa esto, hermano? Lo hemos dicho muchas veces. La autoridad. La autoridad. ¿Quién tiene la máxima, la suprema autoridad ante todo, hermanos? ¿Quién? Aquí está, mire. Esta es la máxima autoridad, les dice Pablo. Les ruego, hermanos, por aquel que tiene toda la autoridad ante todos los asuntos, hablando de religión, hermanos, de religiosidad. Hablando de todos los asuntos, hermanos, de nuestra congregación local. Hablando de todos los asuntos espirituales, el que tiene la máxima y suprema autoridad es Cristo, hermanos. Es por eso que Pablo les dice como rogativa, perdón, les hace como rogativa esto, hermanos, por la autoridad que Cristo tiene. ¿Dónde es presentada la autoridad de Cristo, hermanos? Lea usted, por favor, hermanos, muy conocido el pasaje, Mateo capítulo 28, versículo 18. ¿Qué dice? Mateo capítulo 28, versículo 18. ¿Qué dice, hermanos? ¿No dice nada? Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Toda, ¿qué? Toda potestad, toda autoridad les dada al Señor Jesucristo. ¿Dónde, hermanos? Allá en los cielos, pero también aquí. ¿Quiénes somos nosotros para dividir el cuerpo de Cristo, hermanos? ¿Qué autoridad tenemos los humanos para dividir el cuerpo de Cristo, para mutilarlo, hermanos? Es por eso que yo a esto, hermanos, le he llamado en sí, a esto, hermanos, de la división, terrorismo espiritual, hermanos. Porque el divisionista ha llegado, hermanos, ¿a qué? A mutilar el cuerpo de Cristo. ¿Y a qué llega un terrorista? A mutilar, hermanos, a acabar con la paz, a asesinar, hermanos. A eso llega el terrorista. He ahí, hermanos, la autoridad suprema de Cristo Jesús. Toda la autoridad que Cristo tiene, hermanos, en la tierra y allá en los cielos. Es por eso que Pablo dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No son palabras humanas, son palabras divinas. Son bajo la autoridad suprema que tiene nuestro Señor Jesús, a la que Pablo está hablando y hablará y exhortará, hermanos. ¿Qué más dice? Que bajo la autoridad de Cristo, ¿qué hagamos, hermanos? Continúa el versículo. Dice ahí que ¿qué? No, regresando a Corintios, a la carta a los Corintios, en el versículo 10, que habléis, primero a los Corintios 1:10, donde estamos estudiando. Habléis toda una misma cosa y que no hay entre vosotros división, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Que hablemos todos. Que hablemos quiénes, hermanos. Entonces, ¿existe o no existe la unidad? ¿Sí sabemos lo que es unidad, hermanos? Debe de existir porque Cristo fue el que nos unió.
Hasta los matemáticos lo entienden bien fácil, ¿verdad? Desde primaria te piensan que unidad, decena. ¿Unidad qué es? Pues uno. Es uno, hermanos. Entonces, ¿por qué nos dividimos, hermanos? ¿Por qué la iglesia está tan dividida? ¿Cuál es el problema, hermanos, de la división? Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Analícelo y ahorita vamos a participar entre todos, hermanos. ¿Por qué las congregaciones se dividen? ¿Cuál es el problema en Corinto? ¿Realmente la división? Dice Pablo, hermanos, antes de atacar el problema de la división, les dice, hermanos, la autoridad de Cristo, se lo estoy parafraseando, hermanos, la autoridad de Cristo es suprema. Y por esa autoridad suprema de Cristo Jesús, es necesario que, ¿qué? Fíjese bien esta palabra. Habléis. ¿Qué es habléis, hermanos? ¿Solamente palabras, sonidos? ¿Qué significa la palabra que habléis? Ok, pero ¿qué es habléis? ¿Solamente es mencionar, sonido? Hablar la palabra de Dios. Mire bien, la palabra habléis viene del término griego lego, hermanos, y esta palabra, fíjese lo que significa. Es interesante notar el significado de estas palabras, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué? La palabra habléis significa decir, significa, hermanos, sostener. Pero mire bien, hermano, note lo siguiente que le voy a comentar. Esto en sí, lo he dicho, hermanos, es más que el sonido, más que el hablar, es más que el decir palabras, hermanos. ¿Sabe lo que incluye esta palabra? Habléis. Aquí incluye el pensamiento. Aquí incluye el pensamiento de cada uno de nosotros. ¿Qué pensamos, hermanos? ¿Qué pensamos nosotros? Ahora, fíjese lo que le acabo de decir. ¿Qué pensamos nosotros? Cuando hablamos de religiosidad, hermanos, ¿puede entrar lo que yo pienso? ¿Puede entrar el criterio del yo creo? Aquí es donde nos vamos a hacer una pregunta, hermanos. La autoridad es... Espero que me entienda las palabras que estoy poniendo en la pizarra. ¿La autoridad de Cristo es subjetiva u objetiva? ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra subjetiva es de ¿quién? Del sujeto, o sea, yo. Y la palabra objetiva es de alguien fuera de nosotros, hermanos. Entonces, cuando dice la palabra, hermanos, que dice el apóstol Pablo que nosotros necesitamos todos, no unos cuantos, hermanos, todos los santos, todos, sin excepción, todos, hermanos, hablar, es decir, que nuestro pensamiento sea ¿qué? Pero el pensamiento de ¿quién? ¿Tuyo, hermano? No, hermano, yo pienso que la Biblia no es así. Yo pienso, hermanos, esto, hermanos, también lo podemos llamar sectarismo. ¿Por qué? ¿Por qué la división la podemos llamar sectarismo? Porque en el sectarismo, hermanos, la autoridad no la tiene Cristo. La autoridad no es subjetiva. La autoridad en el sectarismo es objetiva, hermano. Es subjetiva, no es objetiva. Y en el sectarismo, hermanos, se dice yo creo, yo pienso. Bueno, hermano, ahí dice la Biblia, ¿verdad? Ahí dice, pero yo pienso. Ahí dice la escritura que la mujer esté sujeta a su marido, pero dijo una vez una mujer por ahí, ¿verdad? Sí, hermano, la Biblia eso dice, pero yo soy aquí la que manda. Entonces, ¿quién tiene la autoridad? Entonces, según la mujer, su criterio es el yo pienso. Cuando dice Pablo que hablemos, hermanos, quiere decir que tengamos ¿qué? ¿La mente de quién?
¿Sabe cuál es el problema de las divisiones, hermano? Eso, que no tenemos la mente de Cristo, que tenemos la mente carnal. Así como se lo estoy diciendo, hermano. La mente carnal, el pensamiento carnal, hermano. Y se hacen vívidas las obras de la carne, hermanos, en la persona que ha hecho división en la iglesia que Cristo edificó. Así que, amados hermanos, dice Pablo que nosotros necesitamos, hermanos, tener la mente de Cristo. Necesitamos pensar como Cristo, hermanos. ¿Y qué vamos a pensar? Fíjese bien. ¿Una qué? ¿Cuántas doctrinas dejó Cristo, hermanos? Entonces, ¿este pensar qué es? ¿Una sola qué? Una sola enseñanza, hermanos. Él le dijo a los discípulos, ¿verdad? Mateo capítulo 28, regresando, hermanos, ¿verdad? Dice ahí el versículo 18 en adelante: porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id y hacer discípulos. Vayan y enséñenles. Y fíjese bien lo que dice ahí: bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Después de haber sido bautizados, ¿qué? Dice la Escritura, enseñándoles todas, ¿cuáles cosas? Estas, hermano. Estas. Entonces, ¿cuáles cosas? Las que yo creo, las que yo pienso, las que me enseñan. Oh, hermano, es que la división el día de hoy es crecimiento, hermano. Y como yo ya me peleé con Martín, pues yo ya me voy a llevar un grupito de hermanos y voy a iniciar allá. Vamos a crecer, hermano, gloria a Dios. Vamos a hacer otra congregación. Y nos vamos enojados. Esto es lo que estaba pasando aquí, hermanos, en la iglesia en Corinto. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. ¿Tú de quién eres, hermano? Te preguntan cuando andas por las campañas, ¿dónde te reúnes? Fíjese lo que siempre hacen, hermano. Dígame usted sí o no. ¿Dónde te reúnes? ¿Cuál es tu iglesia? Exactamente, hacen esa pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es tu iglesia? Espérate, pues si no es la mía, es la de Cristo. Y luego te preguntan, ¿dónde te reúnes? ¿Te reúnes con el hermano Sergio, el hermano Nicolás, el hermano Carlos, el hermano Pedro? No, Señor, yo me reúno en la iglesia de Cristo. Hermanos, es tan importante cómo hagamos las preguntas. ¿Por qué no preguntarle al hermano, ¿dónde te reúnes, hermano? No, pues me reúno en Real del Sol. Oh, allá donde está predicando. Bueno, la cosa cambia. Pero luego nos hacen ver, hermanos, que ustedes son discípulos de alguien. Como cuando estás en la escuela bíblica, hermanos, cuando hacen divisiones, ¿verdad? ¿Eres discípulo de quién? Y luego lo empiezan a mencionar a los maestros o al director. Yo soy discípulo de quién. Porque los pensamientos en mi mente son los de, no los del hermano. Aún los que están en las escuelas bíblicas, hermanos, pueden tener errores, porque son humanos. Lo que nos enseñen ahí, hermanos, puede tener equivocación, ¿sí o no? Sí. Aún lo que enseñemos aquí puede tener error, ¿sí o no? Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Escudriñarlo todo, dice la palabra de nuestro Dios. Escudriñarlo, estudiarlo, analizarlo, hermanos. Porque mire, ¿cuántos pensamientos humanos el día de hoy han mutilado el cuerpo de Cristo? ¿Cuántos pensamientos humanos? Le voy a poner un ejemplo. Y voy a agarrar esto que tengo aquí. ¿Qué tenemos aquí, hermanos? ¿Usted piensa que en el primer siglo estaba una charola de este tipo? Aquí empieza el problema, hermanos. A empezar a hacer la pregunta como la que estoy haciendo yo. Hermano, no está bien que tomemos el jugo de la vida en esto, porque en tiempos de Cristo no se tomaba la comunión aquí. Cuando Cristo instituyó la comunión, hermanos, ¿cuántas copas había? Una. Yo le pregunto a usted, ¿usted participaría al beber en una sola copa el día de hoy? ¿Sí o no? ¿Usted lo haría, hermana Lidia? ¿Que todos tomen de la misma copa y luego usted?
está ordenando. Hermanos, ciertamente, fíjense lo que le voy a decir. Aquellas personas que tienen pensamientos humanos, no divinos, empiezan a hacer esas preguntas. Oye, pero en tiempos de Cristo no estaba esta cosa, este artefacto. No está bien entonces que tomemos la comunión en copitas. Hermanos, no existían las copitas. Y luego te dicen, entonces es pecado que nosotros tomemos la comunión en esto. Oh, imagínate, hermano, una congregación de 500 miembros, ¿de qué tamaño va a ser la copota? Ahora, si nos vamos a ir, hermanos, al dogmatismo, en el tiempo en el que el Señor Jesucristo instituyó la comunión, la cena del Señor, hermanos, en la Pascua, se tomaban 3 copas, 3, hermanos, no una. No, hermanos, es que dice la Biblia, fíjese bien, el pensamiento humano que divide las congregaciones, el pensamiento humano, es que, hermano, dice la Biblia. ¿Cuántas copas bendijo el Señor en ese momento? Mateo 26, 26. ¿Cuántas copas, hermanos? ¿Cuántas? Léalo, búsquelo y léalo. Lo estoy haciendo razonar, hermanos. No estoy diciendo que esas doctrinas sean correctas. Estoy poniéndole como ejemplo el pensamiento humano. Mateo 26, 26. Dice: y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed de esto, es mi cuerpo. Y tomando, ¿qué dice, hermanos? ¿La qué? La copa. ¿Cuántas son? Una. Bueno, y ellos dicen, mire, hermano, ya ve ahí. Y tomando la copa, y habiendo qué, ¿cuál copa fue la que bendijo el Señor? Y te dicen, ya ve, hermano, ¿es pecado que nosotros tomemos ahí en las copitas? Porque el Señor bendijo una copa. Le pregunto a usted, hermano, razonando a su pensar de ellos, pensando humanamente, ¿cuál es esa copa? ¿Dónde está, Martín? Porque si nos vamos al literalismo, entonces el Señor bendijo esta una copa. ¿Y dónde está? No podemos tomar de ella, hermanos, porque ya no está. ¿Dónde quedó? ¿Qué es lo importante, hermanos? ¿Qué es lo importante? ¿El recipiente? Hacer la voluntad de Él. ¿O el contenido? ¿Qué es lo importante? Yo puedo tomar la comunión si quieren aquí, hermanos. El fruto de la vid aquí o no. ¿Lo podemos tomar en una bolsa? ¿Qué es lo importante, Martín, entonces? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos dijo que el jugo, o sea, el contenido, viene a traernos a la mente, hermanos, lo que Él derramaría, su sangre. No el recipiente, hermano, por favor. Pero ese es el pensamiento humano que ha dividido las congregaciones, hermanos. Que ha dividido las congregaciones simplemente por eso, Martín. Porque tomamos, ¿qué? La comunión, ¿en qué? En copitas. Mira, ¿qué va? Y eso es lo que ha dividido las congregaciones. Porque ese es el pensamiento. Fíjese, aquí lo voy a poner. Es el pensamiento carnal, no el pensamiento de Cristo. El pensamiento de Cristo no fue bendecir, hermanos, una copa, el utensilio. El pensamiento de Cristo fue bendecir el contenido, hermanos. El pensamiento de nosotros no es, aunque me lo den en bolsa, no importa, hermanos. O me lo dieran en popote, ándale, Martín, tómale, no importa. Porque en sí el contenido es lo que se bendice, hermanos, no el recipiente. Sí, hermano, adelante. Se sirve la copa y lo bebe él. Pero... ¿Y a los demás? ¿Cuándo le entrega a los demás? Pues nomás él, ¿a poco nomás él es el único? ¿Verdad? No, yo quiero la copa de Cristo. La copona, sí, hermanos. Aunque sea de oro, hermanos, el contenido es lo que importa, no el recipiente. Pero eso ha causado tantas divisiones en la iglesia de Cristo, hermanos. En la iglesia del Señor. Tantas divisiones ha causado. Estas cosas, hermanos, que no tienen por qué tener polémica, hermanos. ¿Cuál es el problema en Corinto entonces? No era la copa, hermanos. En Corinto era, no, yo soy de Pablo. ¿Quién era mayor? Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿quién era mayor, Pablo? La división era lo que estaban dividiendo. Pero ¿quién era mayor, hermanos? ¿Pablo? ¿Cefas?
Porque dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. ¿Quién es mayor, hermanos? ¿Pablo por ser apóstol? El mayor es Cristo. Qué vergüenza es oír a esos hermanos decir, yo soy discípulo de... Gloria a Dios, hermanos, decir, yo soy discípulo de Cristo. Eso es tener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo, hermanos. Yo le pregunto ahora a usted, ¿dónde encontramos la mente de Cristo y sus pensamientos? En la Biblia, hermanos. Como le digo yo a un personaje de bautista, y le están nombrando a Juan el Bautista en vez de a Cristo. ¿Sí? Sí, exactamente, hermanos, porque por eso se llaman así, ¿verdad? Iglesia Pentecostés. Ni siquiera saben lo que dicen a lo mejor, hermanos. Pentecostés, iglesia, los llamados fuera para Pentecostés para 50 días. Es lo que significa, hermanos, Pentecostés, una fiesta judía. Honrar a una fiesta que ni siquiera es vigente el día de hoy, hermanos, en la era cristiana. Pero recuerden, hermanos, el sectarismo lo estamos encontrando dentro de la iglesia que Cristo edificó. No estamos hablando de gente fuera de la iglesia, gente dentro de la iglesia. Que porque si no usas corbata es pecado. Que por si usas corbata es pecado. Todo lo hacen pecado, hermanos, cuando las Sagradas Escrituras no hablan acerca de ello. No hablan. El pensamiento humano, el pensamiento carnal, es lo que hace, hermanos, ¿qué? Que pensemos, ¿qué? Más allá de lo que, ¿qué? De lo que está escrito. El cristiano no puede pensar más allá de lo que está escrito. A veces hacemos la pregunta, hermanos, y si hay respuesta, pero preguntamos como, ¿y dónde quedó el ombligo de Adán? ¿Dónde quedó, Martín? ¿Dónde quedó, Sergio, el ombligo de Adán? Dijo un hermano, pues quién sabe, hermano, yo no estaba en ese tiempo. Pregúntele a Nico, a lo mejor él sí andaba ahí. Hermanos, Adán no tenía ombligo. ¿Por qué, hermano? ¿Para qué sirve el ombligo? ¿Y cómo nació Adán? ¿Nació siendo bebé? Dios lo levantó ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Y ya era adulto. ¿Tenía ombligo o no tenía ombligo? Si hay respuesta para esas preguntas, pero ¿por qué hacerlas, hermanos? Digo, oye, hermano, y estaba Caín y estaba Abel. ¿De dónde sacaron mujeres? Hay respuesta. Sí hay respuesta. Pero ¿por qué andan haciendo, hermanos, preguntas más allá de lo que está escrito? La Biblia dice, hermanos, que no os embriaguéis con vino. Y luego algunos hermanos por ahí dicen, ya ves, hermano, embriaguéis. ¿Qué es embriagarte, hermano? Yo no me embriago, yo me tomo 3, hermano, 4. ¿Por qué piensas más allá de lo que está escrito? Y sabe una cosa, hermano, para los griegos la palabra embriagarse no significa marearse. La palabra embriagarse para ellos significa simplemente ingerir la primer bebida embriagante, o sea, la primer bebida alcohólica, hermanos. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Porque luego salen con que no, hermano, Jesús, mire, pensar más allá, el pensamiento carnal, pensar más allá de lo que está escrito. ¿Se acuerdan ustedes de la boda a la que Cristo acudió, hermanos? Donde dice que ya no había vino y María le dijo, oye, ya no hay vino, ¿qué tienes conmigo, mujer? Dice, ¿verdad? Y luego pues Cristo viene y convierte el agua en vino, Martín, en vino. Ay, amén, digo aquel, vamos a echarnos un vinito. Yo le pregunto a usted, ¿qué fue lo que Dios creó? ¿El vino o el alcohol? ¿Qué es el vino? Una cosa que sale del jugo de la uva. El vino es jugo de la uva, nada más. ¿Y qué es el alcohol? El alcohol, hermanos, es el proceso de la etiliócesis. ¿Entendemos? La uva, hermanos, se echa a perder. Porque eso es echarse a perder, hermanos. Y luego se transforman los azúcares y quién sabe qué tantas cosas. Y hoy en la actualidad le añaden alcohol. Por eso cuando usted compra, fíjese lo que dije, usted compra, cuando compra a alguien una bebida dice 5% de alcohol. ¿Por qué? Porque le han añadido alcohol, hermanos. Ese es el proceso de la etiliócesis. Han llevado el vino, o sea, el jugo de uva, lo han llevado a un proceso que ahora contiene alcohol, hermanos. Dios ha formado el vino.
el fruto de la uva, no el alcohol. Pero ellos dicen, no, la Biblia dice, no embriaguéis. Y yo no me voy a embriagar. ¿Sabe usted, hermano, que cuando se come usted kilos y kilos de uvas, que fue lo que le pasó a Noé? Kilos y kilos y kilos de uvas, hermanos, cuando en el estómago viene el proceso de la descomposición, ¿sí se marea la persona? Porque comen y comen y coma un día, hermanos, cómprese un costal de uvas, pero cómaselo todo para que haga la prueba, ¿verdad? Pero el decir, no, hermano, es que la Biblia dice embriaguéis, pues yo nomás me tomo 3. Hermano, eso es un pensamiento carnal. Esa no es la mente de Cristo. Y eso también ha dividido las congregaciones. ¿Qué más ha dividido las congregaciones? ¿Quién tiene máxima autoridad aquí? ¿El hermano, el predicador o quien fulano? No, que yo he bautizado más. Que la arrogancia, hermanos. La altanería. La creencia de que sabemos toda la Biblia, eso ha dividido las congregaciones. Ese es el pensamiento carnal. Ese es el pensamiento carnal. La clave fundamental, hermanos, para evitar la división es esto: que hablemos, hermanos, que tengamos la mente de Cristo, que tengamos la conexión con Cristo, hermanos. Que hablemos, o sea, que pensemos que, hermanos, todos una misma cosa en su contorno general. La doctrina debe de ser una. Efesios capítulo 4, vamos a leer, hermanos, lo que nos dice la carta. Efesios capítulo 4. Quien lo encuentre, hermanos, lea el versículo 1 al 3, por favor. Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 3. Nomás no se mantonen. ¿Cómo pues modo nuevo que antes como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad, soportándonos los unos a los otros, diligentes en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Con un espíritu común también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo. Hasta ahí está bien, hermana. Fíjese bien, hermanos, lo que dice el verso 3. Que guardemos ¿qué? La unidad, hermanos. ¿La unidad en qué? Del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué es el vínculo, hermanos? Lo que nos une a la tranquilidad en Cristo Jesús. Entonces, al pensar todos, al tener la mente de Cristo, hermanos, ¿qué va a pasar? Vamos a estar todos unidos, hermanos. Vamos a pensar lo mismo en las cosas espirituales. En las cosas materiales podemos tener diferencias, ¿verdad? En color de la pintura, en la barda, pero en cosas espirituales, en las cosas de la religión, hermanos, todas tienen que ser las mismas porque no hay otra. Dice el versículo 4, un cuerpo. ¿Cuántas iglesias? Una. ¿Cuántos espíritus? Uno. ¿Cuántas esperanzas? Una. ¿Cuántos señores? Uno. ¿Cuánta fe? Una fe, una doctrina, hermanos. ¿Cuántos bautismos? ¿Cuántos dioses? Entonces, hermanos, todo es uno. El pensamiento entonces es uno. Y ese pensamiento es la mente de Cristo. Busquemos, hermanos, tener la mente de Cristo. Eso es lo que va a blindar a la iglesia, hermanos, de las divisiones. No la mente carnal, divisoria, divisionista. La unidad sí es posible, hermanos. No es un sueño. No es una película de Hollywood. La unidad sí es posible, porque lo contrario, diríamos que Pablo se equivocó. Que Cristo se equivocó, hermanos, cuando Él oró. Allá en Juan capítulo 14, hermanos, cuando Él dijo que Él oraba. ¿Por qué? Por nosotros, por la unidad. La unidad no es simplemente posible al decir, hermanos, no, hermano, unidos en Cristo, vamos a recibir a los hermanos. No importa que anden todos torcidos de doctrina. No importa que unos enseñen a orar a Cristo. No importa que otros enseñen aquello. Pero vamos a unirnos. Eso no es la unidad, hermano. Porque entonces no estamos, ¿qué? Pensando, ¿qué?
No estamos hablando ¿qué? Una misma cosa. La unidad no es eso. A eso se le llama ecumenismo, hermanos. Hay un grupo religioso que está muy fuerte por ahí el día de hoy, que por cierto, hermanos, se encuentra cerca de nosotros en Real de Palmas, Centro de Fe, Esperanza y Amor. Ellos están diciendo, hermanos, no importa de la religión que seas, nosotros somos intercongregacionales. ¿Qué da a entender eso? Que de la iglesia que vengas, católica, apostólica, romana, apostólico, bautista, metodista, no importa. La unidad en Cristo es la que importa, el amor. Ajá, qué bueno fuera. Eso no, hermanos, eso no importa. Lo que importa es que todos pensemos lo mismo. Que la unidad únicamente se logra, hermanos, ¿cuándo? Cuando tenemos la mente de Cristo, por medio del aprendizaje de las Sagradas Escrituras. Y eso, hermanos, lo vamos a lograr aquí, cuando estudiamos la Escritura, las cuales nos hará sabios. Este libro es el que nos va a hacer sabios, hermanos. ¿Cuánta necesidad hay de estudiar la palabra, hermanos? ¿Cuántas congregaciones se encuentran en ignorancia? ¿Cuántos predicadores aún se encuentran en ignorancia, hermanos? Bien. Dice la Biblia también en el versículo 10. ¿Y que qué, hermanos? Vamos a regresar primero a los Corintios 1:10. Que no haya entre vosotros división. Hasta ahí, hermanos. Y que no haya entre Vosotros divisiones. ¿Se fija la negativa que encontramos aquí, hermanos? ¿Es o no es un mandamiento, hermanos? ¿Es un mandato de parte de Pablo, sí o no? Y que no, dice, y que no haya entre vosotros, ¿qué? División. Fíjese bien lo que significa tal palabra. La palabra división viene del término griego sisma, así, hermanos. Sisma. Y la palabra sisma, hermanos, quiere decir o significa rotura o rasgo. Rotura o rasgo. Usted tome una tela. Este es el pensamiento, ¿verdad? De la tela. Ese es el pensamiento de Pablo, hermanos. La tela, cuando usted la toma y se viene hasta derechita, ¿verdad? Nomás le hace una aberturita con la tijera y luego le agarra, se viene toda. Ese es el pensamiento que tiene Pablo cuando dice, y que no haya entre vosotros, ¿qué? Rupturas. ¿Quiénes somos nosotros para romper el cuerpo de Cristo, hermanos? ¿Acaso tú llegas de repente, hermanos? Voy a quitar el riñón porque el riñón ya no me sirve. Y te metes y le avientas al sartén y un riñoncito. Como que el ojo ya no jala. No me lo quito. Hermano. No, como cuando Pedro, que cuando estaba Cristo, pensó, hagamos una ensalada para Dios, que para nosotros, algo así. Estaba dividiendo. Sí, una para el Señor, una para Elías, ¿verdad? Pensando aún todavía con el pensamiento humano, hermano, no con el pensamiento divino. ¿Acaso cuando a alguien le dicen, oye, pues ni modo, como los buenos doctores, ¿verdad? Tú vas al seguro porque te anda doliendo un dedo y el seguro no quieren batallar. Móchenselo. Sí, móchenselo. ¿Eso hacemos, hermano? No, pues no. Buscamos la manera de que, ¿qué? De que no nos lo quiten. Pero cuando se trata de mutilar el cuerpo de Cristo, sí, móchenselo. Sí, sáquelo, córralo al hermano. Yo me voy porque aquí no hay amor. Eso es división, hermano, cuando decimos tal cosa. Dice Pablo que no hay entre vosotros rupturas. Pablo nos hace entender, hermanos, que así como se rompe la tela, así rompemos el cuerpo de Cristo. Mire, todititito. El cuerpo de Cristo lo mutilamos, hermanos. Mateo capítulo 9, versículo 16. Hace la referencia. ¿Qué dice, hermanos? Mateo 9, 16. No nos tardemos en buscar el texto porque el tiempo corre. Mateo 9, 16. Este es el pensamiento de Pablo, hermanos. Nadie pone remedio de paño nuevo al vestido viejo, porque tal remedio tira del vestido y se hace
peor la ruptura. Nadie pone remiendo, hermanos, un parche en un paño, hermanos, grande. En aquel entonces no lo parchaban, como antes, ¿verdad? Cuando andábamos en la escuela, que le ponían un parche aquí a las rodillas o hasta en las sentaderas, y andas con tus parchezotes. En tiempos de Jesús no se hacía eso, hermanos. Por eso Jesús dice, nadie pone un parche. La tela se rompe y no lo vuelven a unir. Ese es el pensamiento de Pablo, hermanos, de que cuando la tela se rompe, hay que trabajar, hermanos, en la restauración. En la restauración. Muchos maquillan tal cosa, lo hemos dicho, hermanos, llamándole crecimiento, a lo cual la palabra de nuestro Dios le llama pecado. ¿Por qué es pecado la división, hermano? ¿Por qué es pecado la división? Número 1, porque no es parte del plan divino, hermanos, de nuestro Dios. Porque no es parte del plan divino de nuestro Dios que el cuerpo se mutile para que haya más congregaciones. Número 2, porque no está de acuerdo con la oración elevada por Cristo. ¿Cuál fue la oración de Cristo, hermanos, al Padre? Juan capítulo 17, ¿qué dice? Juan 17, 20, hermanos, ¿qué dice la palabra de nuestro Dios? Juan capítulo 17, versículo 20 al 23. Rapidito, rapidito, por favor, hermanos. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. 27. Hasta el 23. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sea uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has mandado a ellos como también a mí me has amado. Me has amado, le has amado. Bien, hermanos, la oración de Cristo al Padre, versículo 21, para que todos que sean uno. La división, hermanos, es pecado, porque no está de acuerdo a la oración de Cristo. No, hermano, pero ahí está hablando de la iglesia universal. No, está hablando de la iglesia local. Para que esta congregación sea una y no sea partida en pedacitos. Hay maneras de iniciar congregaciones. Hay formas de iniciar congregaciones, que más adelante podemos hablar de ello. Número 3. ¿Por qué es pecado la división? ¿Cuál era, perdón? Porque no es parte del plan divino. No es parte del plan divino de nuestro Dios. No pertenece al plan de Dios de hacer crecer la iglesia de su Hijo Jesucristo. No es el plan divino de nuestro Dios. Número 3. La división, hermanos, es pecado porque es obra de la carne. Gálatas capítulo 5, solamente lo voy a mencionar si gustan apuntarlo. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Esas son las obras de la carne, hermanos. Las obras de la carne. Y número 4. ¿Por qué es pecado la división? Porque la división es obra de Satanás, hermanos. A Satanás le gusta la división, la desunidad, el desamor, el desaliento, las contiendas, hermanos. Eso es a lo que Satanás le gusta. Bien. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿No? Quiero terminar con lo siguiente, porque el tiempo nos ha ganado. Acuérdense que estamos desglosando, hermanos, el versículo pedacito a pedacito. La siguiente parte, y dice, sino que estéis perfectamente, ¿qué? Sino que perfecta, ¿qué, hermanos? Ahí es donde vamos a concluir. La otra semana continuamos con la segunda parte del versículo 10. Sino que estéis perfectamente unidos, que no haya entre vosotros divisiones. Dice Pablo, ahora, este es el mandato, que estemos
perfectamente unidos. ¿Qué significa la palabra perfecto, hermanos? Muchas veces significa, hermanos, madurez, otras veces significa otras cosas, pero vamos a ver, según el contexto de aquí, de lo que estamos hablando, qué significa. La palabra perfecto en esta parte de la escritura viene del término griego, hermanos, catartismo. La palabra griega catartismo. Y en esta parte de la escritura, hermanos, es interesante mirar lo siguiente. ¿Qué significa esta palabra? No quiere decir que no habla el apóstol Pablo ahorita, hermanos, en sí de capacitación. No habla tampoco, hermanos, de madurez, sino que habla de otra cosa. Estaba hablando el apóstol Pablo de la división, de la ruptura. Cuando se te rompe una tela, cuando rompemos una tela, se rompe el pantalón, ¿qué hay que hacer? Coserlo. ¿Y a eso cómo se le llama? Hay que restaurarlo, ¿verdad? Entonces, la palabra catartismos significa, hermanos, remendar, o sea, restaurar. Y es aquí interesante esto, hermano, para que note. Cuando causa una división a alguien, muchos dicen, es que el hermano ya se arrepintió, hermano. Ya le pidió perdón a Dios. ¿Basta con eso? ¿Qué dice la Biblia? Cuando usted o yo pecamos, hermanos, y pedimos perdón, ¿ahora qué sigue? Ya, no, hermano, ya estoy bien, ya. Deja tu ofrenda y ve, reconcíliate con tu hermano. ¿Dónde causaste problema? Aquí. Tienes que venir a pedir perdón. Ya lo hice, Martín. Hermanos, discúlpenme, perdónenme en el nombre de Cristo, oren por mí, perdónenme. ¿Y ahora qué? Eso que hiciste al romper la tela, ¿qué? ¿Qué hay que hacer ahora? Remendar. El versículo que leíamos ahorita en Mateo, hay que remendar para que nadie mire que ahí pasó algo. ¿Cómo? Muchos piensan, hermanos, que la división se arregla simplemente con pedir perdón. No, hermano, pero es que usted no lo ama. Claro, dice la Biblia que nosotros le vamos a perdonar si él se arrepiente. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Volver. ¿Qué tiene que hacer el hermano? Volver. Ay, hermano, pues está bien difícil. Sí, está bien difícil, hermanos, cuando se causan divisiones. Ese divisor tiene que regresar a donde causó división. Y tiene que regresar, hermanos. Ahora sí que comúnmente cuando a veces decimos de forma chusca, ¿verdad? Oye, hermano, que regreses. Ah, sí, lo que te llevaste. A veces lo decimos de manera chusca, pero aquí entra eso, hermano. La palabra de Dios dice que presentemos frutos dignos de... Porque imagínese, hermano, yo rompí la tela, la rasgué, pero vengo y le pido perdón al otro pedazo y ya. Dice la escritura, no. La puerca, después de haber sido lavada, regresa al vómito, hermanos. Lo que el hermano divisor o la hermana divisora tiene que hacer es regresar a donde causó división y trabajar nuevamente ahí. Eso es lo que la palabra de nuestro Dios enseña, hermanos. Dice Pablo, sino que estéis perfectamente, ¿qué? Totalmente, sin que haya ninguna ruptura, hermanos. Sin ninguna ruptura. Que esté así como está la tela esta, mire. ¿Acaso usted le mira algún parche? ¿No? Entonces es lo que Pablo está diciendo, hermanos. Que nosotros como iglesia no tengamos ningún parche. Ninguna remendada, hermanos. Ninguna restauración. O sea, ninguna forma en la que mires. Porque se mira. Cuando usted trae el parche y dice, ah, caray, como que, ¿qué trae? Como cuando uno estaba niño, ¿verdad? Que le ponían el parchezote y en las sentaderas y a la lengua se veía la restauración, ¿verdad? Del pants. Y por todos lados parchado, ¿verdad? Porque el huerco era tremendo. Bueno, eso es lo que dice la escritura. Eso es lo que Pablo dice. Que la congregación no tenga este parche, hermanos. Ninguna remendada, hermanos, por ninguna parte, ninguna restauración. Que esté enterito.
Así como Cristo vino a establecerlo, así se quede. Eso es lo que significa, hermanos. Esta palabra griega es utilizada especialmente, hermanos, para cuando se repara algo que se ha roto o quebrado. La idea, hermanos, central de Pablo es tener una mente en una tela que se remienda y vuelve a quedar unida. Es la restauración de una cosa dividida, hermanos. Así que Pablo hace la apelación ardientemente y completamente a la iglesia en Corinto, bajo la autoridad suprema de Cristo, a que la iglesia, hermanos, en ruptura, a que la iglesia en rompimiento se unifique, hermanos, sea remendada, sea restaurada para la gloria de ¿quién? De nuestro Dios. La unidad es algo, hermanos, esencial, la que nos hará llegar a la presencia de nuestro Dios, a la presencia de nuestro Padre Celestial. Para ello es necesario tener la mente de Cristo, hermanos. Para ello es necesario tener la mente de Cristo. ¿Cómo podemos estar, hermanos, pensando que vamos a llegar a la cima, que vamos a llegar al cielo? ¿Cómo vamos a pensar, amados hermanos, que podemos llegar al cielo cuando aquí en la tierra no nos soportamos? ¿Por qué te fuiste, hermano? Es que ahí son bien desamorados. Es que ahí el hermano Martín me cierra los ojos. No, es que me fui porque ahí no hacen limpieza. No, es que me fui. El chiste es que puras excusas. Es que el hermano está bien feo. Ándale, güey. Que me sujeto. ¿Cómo podemos aguantar, hermanos, aquí? Si no nos aguantamos aquí en la tierra, ¿cómo nos vamos a soportar allá en los cielos? ¿No cree usted? ¿Tiene el deseo usted de llegar a la vida eterna? ¿Sabe que el divisor es por eso se va, hermanos? El divisionista por eso se va, porque no nos soporta. Y por eso se va y dice, yo voy a iniciar una congregación, hermano, donde allá exista el amor, donde exista la paz. Y tú te quedas, pues ¿dónde está esa congregación? Porque aquí en la tierra no existirá tal cosa, hermanos. La iglesia está buscando ¿qué? La perfección, y la logrará cuando Cristo regrese por la esposa y sea glorificada y llevada en ella. Tengamos cuidado, hermanos, cuando tengamos pensamientos humanos de querer dividir el cuerpo de Cristo. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Comentario? Hablen hoy o callen para siempre. ¿No? ¿Preguntas? Bueno, dejamos el lugar a nuestro hermano Martín para que nos despida, hermano, por favor, con el último canto, y ya él dice a quién le deja la última oración. Dios les bendiga. Que los camellos van primero.
su bolsillo solo hay sueños, porque en ellos será